podcast es la recopilación de una investigación realizada desde diversas perspectivas. Es por eso que va a mostrar puntos importantes relacionados a la interrupción voluntaria del embarazo, no con el objetivo de sentar una postura, sino de informar. Para el efecto se abordarán los siguientes temas: derechos de las mujeres, posturas a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, derecho comparado y finalmente se expondrán algunas críticas a la Corte. No es posible hablar del proceso de interrupción voluntaria del embarazo como un tema individual y apartado de otros derechos, ya que justamente estos lo engloban y justifican. Es por esta razón que, más que pertinente, es necesario abarcar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así, todas las mujeres, sin ninguna distinción por razones de raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, elección de género y cualquier preferencia, tiene derecho a ejercer el libre control sobre su cuerpo y decisiones sin sufrir ningún tipo de discriminación, coacción ni violencia. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos, el número de hijos, el espaciamiento de los embarazos y nacimientos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado, el derecho a acceder a una información completa e integral a lo largo de su vida y a recibir servicios de calidad sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación temporal o permanente. Esto incluye el acceso a métodos de anticoncepción de su elección y de su conveniencia. Vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar sin consentimiento su cuerpo y su sexualidad, como todo tipo de agresiones sexuales, la mutilación genital, los matrimonios forzosos, entre otros. El derecho a fortalecer la autonomía y autoestima en el ejercicio de la sexualidad, a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. Derecho a elegir las parejas sexuales y a tener relaciones sexuales consensuadas, a vivir y expresarse libremente sobre su orientación sexual e identidad de género. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en espacios de educación y trabajo, al acceso de los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura y también estos mismos óptimos servicios si se desea interrumpir el embarazo. Es importante resaltar que según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos sexuales y reproductivos están directa e intrínsecamente relacionados con el derecho fundamental a la libertad. En garantía de los derechos de las mujeres y su reivindicación en la sociedad, se debe reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando los medios para que quien desea abortar pueda acceder a este sin obstáculos, sin estigmatizaciones sociales y mucho menos criminalización por parte del Estado. La protección al bien jurídico de la vida, incluso desde la concepción, es una finalidad constitucional imperiosa pero no absoluta, y dado que en estos casos la vida en gestión entra en colisión con derechos fundamentales de la madre, como lo son la salud, libertad reproductiva, autonomía, dignidad humana y la propia vida e integridad de las mujeres, tanto de quienes están inmersas en las causales ya establecidas por la Corte Constitucional, pero que los obstáculos estructurales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo las hicieron una regulación insuficiente, como de quienes se sometían a procesos clandestinos e inseguros. Se torna entonces desproporcionada dicha medida de protección, más aún cuando deben existir otros medios menos agresivos y más efectivos, como la adopción de políticas públicas para la protección de esta vida en gestión y verdaderas soluciones para el problema de violencia sexual y prevención de embarazos no deseados. Tengas en cuenta que el hecho de que el aborto esté penalizado no consigue que no se practique, pues de acuerdo con cifras recopiladas en 2021 por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, en Colombia se realizan cada año numerosos abortos a través de métodos no seguros, de los cuales muchos presentan complicaciones que requieren tratamiento médico y que incluso pueden desembocar en la muerte de estas mujeres. Esto además se ha convertido en un criterio sospechoso de discriminación, no solo en razón del sexo, sino además frente a mujeres en condición de vulnerabilidad por circunstancias como la pobreza y la migración irregular, pues estas son las principales judicializadas por abortar y las que más graves consecuencias sufren en su salud, todas ellas mucho más propensas a ser víctimas de violencia sexual y cuya penalización solo agudiza su situación de vulnerabilidad. Igualmente, encontramos un desconocimiento a la finalidad constitucional y política criminal de prevención que tiene la pena, dado que, como se acaba de mencionar, no logra su cometido y desconoce el carácter ultima ratio del derecho penal, el cual exige que se deben buscar primero otras medidas igual de idóneas y menos restrictivas a la libertad y solo acudir a este de manera subsidiaria.
Cabe recordar que la decisión de despenalizar el aborto no se traduce en una incitación o un llamado a que las mujeres aborten, sino en una garantía de sus derechos fundamentales y libertad de decisión. Incluso valorando la experiencia de otros estados donde el aborto ha sido despenalizado, vemos cómo a largo plazo la tasa de aborto tiende a disminuir y la mortalidad materna por esta causa tiende a desaparecer. El Código Civil establece una ficción jurídica para determinar qué derechos civiles puede tener un ser humano cuando nace. Por lo tanto, siendo una ficción, no lo puedo equiparar como una realidad de cuando hay un ser humano. El artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, y esto se hace para el reconocimiento de personalidad jurídica y para efectos de protección. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño indica en su preámbulo que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Ahora bien, de acuerdo con el comunicado de la Corte en el que indica que el día que empieza la semana 24 se protege al que está por nacer por el derecho penal y el día anterior no, tenga en cuenta que existen varios estudios científicos que muestran que el nacituros puede ser viable mucho antes de la semana 24 y que además hay otros factores como el dolor que puede sentir aquel frente a un procedimiento totalmente insoportable que se percibe desde la semana 20 de gestación, en el que de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud, al no nacido se le inyecta cloruro de potasio que quema las venas. Es cierto que hay que proteger el derecho de la mujer, pero no violando la vida, integridad personal del que está por nacer. En ocasiones se olvida que el que está por nacer es un ser humano y que tiene dignidad. Por último, basándonos en una de las recomendaciones que hace Naciones Unidas, ¿cómo evitar que el aborto, a partir de su despenalización, se convierta en un método de planificación? Porque esto distorsiona la verdadera razón, que es proteger la autonomía de la mujer. Y ahí podríamos adentrarnos a exigir una política más bien de prevención del aborto, ya que es una conducta que no se debe incentivar, sino más bien desincentivar, y es por eso que el aborto no debería ser un derecho. Colombia debería tener políticas integrales para la mujer y para el que está por nacer, ofreciendo varias alternativas que no solo conduzcan al aborto. Según datos del Centro de Derechos Reproductivos, hay 73 países alrededor del mundo donde el aborto es legal. En algunos de ellos se accede bajo solicitud y suele depender del tiempo gestacional de la mujer y de la autorización de médicos o padres. En Estados Unidos hay un tema que ha generado revuelo en las noticias recientemente, y es el caso Roe vs. Wade, por el cual se despenalizó el aborto en 1973, cuando la Corte Suprema sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad, protegido por la 14ª enmienda. La decisión otorgó a la mujer el derecho de abortar durante la totalidad del embarazo y definió diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, la revisión del caso llega de nuevo a la Corte Suprema, que lo está discutiendo, y se ha generado polémica a raíz de la filtración de un borrador de la opinión mayoritaria para la decisión, en la que podría ponerse en riesgo la protección del derecho al aborto a nivel federal. La decisión oficial no se conocerá sino hasta junio. En cuanto a América Latina, el aborto es completamente legal en Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Guayana Francesa y Argentina. El aborto en Cuba es legal y es la decisión de la mujer desde 1965. Si su gestación es mayor a 12 semanas, tiene que tener el consentimiento de los médicos. Y si la mujer es menor de 16 años y no está casada, el procedimiento de su aborto debe contar con el consentimiento de los padres o tutor legal. En Guayana el límite gestacional es de 8 semanas. En Guayana Francesa el límite es de 12 semanas. En Puerto Rico la ley no tiene una limitación. En Argentina el límite gestacional es de 14 semanas. Y en Uruguay el límite es de 12 semanas y requiere la autorización de los padres. En Brasil y Chile solo se permite el aborto en casos donde la vida o la salud de la madre estén en riesgo, si fue víctima de una violación o si el feto presenta malformaciones. En Paraguay, Venezuela, Perú, Guatemala y Costa Rica, el aborto se encuentra más restringido y solo se permite en casos donde la vida o la salud de la madre gestante corran peligro. En Surinam, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, el aborto se encuentra totalmente prohibido. Pasando a la postura actual de la Corte Constitucional colombiana, el día 21 de febrero de 2022 se tomó por parte de dicho órgano una decisión hito, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada de la tipificación del delito de aborto consentido. Ello en el sentido que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación y en todo caso
caso, este límite temporal no será aplicable a los 3 presupuestos que contenía la sentencia C-355 de 2006, pero además exhortó al Congreso y al Gobierno para formular e implementar una política pública integral en la materia y las acciones administrativas y legislativas necesarias. Para adoptar dicha decisión, la Corte Constitucional analizó los siguientes cargos. 1. La presunta vulneración del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes. 2. El presunto desconocimiento de la libertad de conciencia contemplado en el artículo 18 de la Constitución. 3. El presunto desconocimiento de la finalidad constitucional de prevención general de la pena y la característica constitucional adscrita al derecho penal como mecanismo de última ratio. Y 4. La presunta vulneración del derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular. Ello relacionado con los artículos 13 y 93 de la Constitución, 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9 de la Convención de Belén do Pará. Al respecto es de expresar que han habido amplias posturas críticas y disímiles frente a la decisión adoptada por la Corte Constitucional. Las magistradas Paola Andrea Meneses, Gloria Estela Ortiz y Cristina Pardo, al igual que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, salvaron su voto en la decisión. La magistrada Diana Fajardo, el magistrado Alberto Rojas y el conjuez Julio Andrés Osa Santamaría aclararon su voto, al tiempo que el magistrado José Fernando Reyes se reservó la posibilidad de aclarar su voto. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se apartó de la decisión adoptada mayoritariamente por la Sala Plena de la Corte Constitucional durante este proceso. Es de expresar que amplias fueron las posturas críticas a esa decisión y como se observa, uno de esos aspectos se ha relacionado con la legitimidad de la Corte Constitucional para haber tomado tal determinación como órgano contramayoritario. Ello, sumado al hecho según el cual, dentro de la misma Corte Constitucional, se trató de una decisión polémica hasta el punto de requerirse la intervención de conjueces, dado el empate presentado al interior de la corporación. De ahí que sigan los cuestionamientos sobre si en efecto es dable que sea la Corte Constitucional el órgano que tome las decisiones más importantes en un Estado social y democrático. Lo anterior deja una importante conclusión y es que pese a la importancia y trascendencia de dicha decisión para las mujeres y sus derechos, resulta imperante la implementación de prácticas deliberativas de manera previa a la adopción de decisiones que permitan a través del debate llegar a determinados acuerdos. Todo en tanto tales espacios puede decirse que fueron ampliamente ausentes dentro del proceso de tan importante decisión.